Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria a Dios. Amados amigos, muy buenos días. Celebrando el pueblo cristiano la fecha en la que nuestro Señor Jesucristo tuvo que entregar su vida por rescate de la humanidad. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados de la herencia eterna. Amén. Invitándolos a participar de la vigilia unida hoy día jueves 10 de la noche vía Zoom. Acompáñenos, por favor. En estos momentos nos corresponde el estudio en el libro de Hechos, el capítulo 22, versículos 1 al 16. Pablo relata su conversión. ¿Cómo aprovechó Pablo la maravillosa oportunidad que le fue concedida por la providencia de Dios para exponer el significado de su obra frente a una multitud que minutos antes clamaban por sangre? Él mismo llama a su discurso una apología o defensa, que no significa un intento de ganar el favor de los enemigos o de excusarse ante ellos, sino la exposición de su pensamiento y el porqué de sus actividades. Hemos de recordar las acusaciones de los judíos de Asia, que al verlo en el templo en Jerusalén, realmente alborotaron toda la multitud, y además la opinión general que de él tenían en Jerusalén como cabecilla de la secta de los nazarenos, un hombre hábil pero perverso que destruía los fundamentos del judaísmo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo escoge en este caso el método de la confesión personal, dejando el otro tan conocido de sacar lecciones de la historia pasada de Israel. La primera parte hace historia de su vida como hebreo de hebreos,
discípulo de Gamaliel y perseguidor del camino del Nazareno. El argumento principal es el siguiente: si yo, que antes acaudillaba el movimiento de oposición a los nazarenos, predico hoy la fe que antes destrozaba, ha de haber algún móvil poderoso para que haya producido tal cambio. En efecto, tal móvil existe y fue una intervención del cielo de tal categoría que ha de equipararse con las visiones que recibían los profetas del Antiguo Testamento. No pude por menos que obedecer la voz de Dios, aun cuando me mandó fuera de Jerusalén para predicar a los gentiles. El discurso, después de la breve introducción, se divide en tres partes. La primera, la vida de Saulo de Tarso, rabino, fariseo y perseguidor de la iglesia. La segunda, su encuentro con el Señor, rodeado de la gloria celestial en el camino a Damasco, con la comisión posterior que se dio por medio de Ananías. Y por último, la visión en el templo que corresponde a la primera visita de Saulo a Jerusalén después de su conversión, cuando aprendió que los judíos de la capital habían de rechazar su mensaje y que había de ir lejos a los gentiles. Podemos suponer que Pablo planeaba una cuarta parte que explicara en qué consistía su misión por las provincias del imperio con referencia al cumplimiento de la promesa a Israel, algo análogo a la apología completa que presentó ante Agripa. El argumento quedó, sin embargo, inconcluso, ya que la mención de una misión a los odiados gentiles bastó para romper el misterioso silencio con el recrudecimiento consiguiente de las violentas manifestaciones de oposición al apóstol. Pablo dispondría como de un púlpito, no del todo incómodo, en algún remanso de la escalera que subía a la fortaleza, desde donde dominaba perfectamente el extraño y hostil auditorio. Podemos pensar que algunos de los líderes de la nación se encontrasen entre los oyentes, ya que se dirigió a todos cortés y cariñosamente por medio de la fórmula: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. La autoridad natural y espiritual de Pablo, el uso de la amada lengua materna, el arameo, y la súplica llena de tacto ganaron aquellos momentos de silencio que el apóstol había de aprovechar bajo la buena mano de Dios para dirigir su último mensaje al pueblo de Jerusalén. El rechazamiento por parte del pueblo como tal había de ser fulminante y decisivo, pero ¿quién sabe el fruto del inspirado mensaje en las vidas de los individuos? ¿Cambiaría el sobrino su oposición sobre su tío y sus enseñanzas por lo que oyeran aquel día en el patio del templo? Lucas traza lo externo de la historia, pero el fruto del testimonio del siervo de Dios solo se verá en aquel día. La frase "a los pies de Gamaliel" se refiere a la costumbre de sentarse los rabinos enseñadores en una tribuna alta, colocándose los pies en el suelo delante de ellos, casi literalmente a sus pies. Los sacerdotes y rabinos del Sanedrín podían despreciar a Pedro y a Juan por no haber sido entrenados en la ley, a pesar de quedar asombrados ante la manera de portarse y explicarse unos laicos como ellos. Pero en el caso de Pablo todo era diferente, ya que había sobresalido por sus aptitudes en las más rigurosas disciplinas que ellos mismos conocían. Había sido de ellos y hablaba su idioma. Finalmente podemos resaltar del encuentro que tuvo con Jesucristo la hermosa expresión por la que Saulo rindió su voluntad al Señor. ¿Qué haré, Señor? Es una bella pincelada que completa la historia interna de la conversión de Saulo y que encaja perfectamente en esta defensa. ¿Qué quiere hacer ver a los judíos el porqué del gran cambio? La gloria señalaba la presencia de Dios. Las palabras "yo soy Jesús"
identificaban a Jesús de Nazaret con el Señor de la gloria. Por celoso y fanático que había sido el joven líder del judaísmo, no pudo por menos que rendirse ante la misma autoridad que había formulado la ley y comisionado los profetas. La luz celestial no consistía en una ilusión interna y subjetiva, ya que los acompañantes de Saulo vieron la luz, aunque no entendieron las palabras de la comunicación celestial. Testigos habían que podían testificar de la realidad histórica del hecho, si querían hacerlo, como también de la ceguera temporal de Saulo, a quien habían tenido que llevar por la mano al entrar en Damasco. Gloria a Dios. Amén.